Bueno, pues hoy estamos aquí al aire libre, delicioso, con un clima que ya no parece Bogotá ni alrededores. Con un clima sabanero. Eh, y así en este espacio, Juan, hablemos de esos conceptos que todavía hay muchas personas que no entienden, que no saben que existe a nivel de ciberseguridad, para sacar un poco ese paradigma que se tiene que la ciberseguridad solamente son hackers, y lo digo entre comillas. Seguimos en la lucha de defender a los hackers contra los ciberdelincuentes. Entonces, a nivel de y que creen que también la ciberseguridad es ponerle código y contraseña a absolutamente todo. Eso es parte de la ciberseguridad. Pero no es lo único. Pero no es el todo. Entonces, hablemos de las herramientas que existen para gestionar la ciberseguridad en los entornos corporativos. Existen muchos conceptos que los empresarios no saben ni siquiera que tienen en su infraestructura, que todavía eso está muy ligado a el de TI sabe, el de TI me pide, el de TI administra. Entonces, comencemos, no sé, hablemos de, ya sabes, muy práctico, básico. ¿Qué es seguridad perimetral? Bueno, la seguridad perimetral realmente es como el conjunto de plataformas, de tecnologías o de herramientas que me ayudan a defender el perímetro. Sí, yo sé que suena muy simple, pero pues al final de cuentas tenemos que entender que en nuestra infraestructura informática tenemos tres zonas principales. Hoy en día pueden existir muchas zonas, pero hay tres zonas principales. Está la zona que le da la cara a Internet, ¿cierto? Ajá. Está la zona que se conecta con las nubes, que hoy en día tenemos que tenerla más presente, y está todo lo que le llamamos la red interna, ¿sí? Sí. Es decir, los computadores y las cosas que utilizamos al interior de nuestra organización. Cuando hablamos de seguridad perimetral estamos hablando de cómo vamos a proteger ese perímetro que separa la red interna de las redes externas del Internet o incluso de otras redes como las nubes, Okay. ¿sí? O como incluso otras redes de la misma compañía, si es que tenemos, por ejemplo, otra red en otra ciudad. Entonces, cuando hablamos de seguridad perimetral estamos hablando de todo el conjunto de tecnologías que me va a ayudar a proteger el perímetro hacia mi red interna. Entonces, este conjunto de tecnologías se componen, por ejemplo, de los firewall. ¿Qué es un firewall? Cortafuegos. Cortafuegos. Sí, Firewall. el firewall es uno de los actores principales, de hecho, de la seguridad perimetral, porque el firewall es, haz de cuenta, un policía, ¿cierto? Ajá. Que está viendo todo el tráfico que va y viene, Ajá. y a cierto tipo de tráfico le dice, usted no puede pasar. En cualquiera de las dos vías, sea que esté saliendo de la red interna hacia afuera o sea que esté llegando desde afuera, o sea desde internet hacia mi red interna. O sea, el firewall es ese policía que se para en la mitad y dice, usted, un paquete de red, por ejemplo, usted no puede pasar hacia adentro porque pues la política no lo permite, o usted no puede salir, sacar ese tipo de información o ese tipo de data porque la política no lo permite. El firewall entonces me sirve a mí para controlar el tráfico precisamente en el perímetro, permitiendo el paso de lo que se puede permitir y denegando el paso de lo que no queremos que entre o salga a nuestras redes. Por ejemplo, el firewall que me detiene en una compañía, no sé, voy a decir cosas locas, pero para que las personas que nos ven entiendan muy bien. Cuando intentan, por ejemplo, entrar a una página de contenido para adultos, por ejemplo, el firewall me puede ayudar a... Sí, sin embargo eso sería un tráfico más de salida hacia internet, desde la red internet, es decir, que alguien de dentro de mi red trate de conectarse a sitios
no permitidos, Ajá. en donde pues no solo están los de contenido para adultos, sino sitios de hacking o sitios de terrorismo o sitios en general que la compañía o que la organización haya decidido que no va a permitir el acceso. Ok. Sin embargo, De entrada, ¿qué sería? sin embargo el firewall, eso es lo que le llamamos que tiene unas capacidades de, pues también de filtrado de web para ese caso Ok, específico. ok. Es decir, porque a nivel de web lo que se hace es filtrar, sacar unas listas blancas y unas listas negras, o más bien, unas listas negras, porque es mucho más fácil decir, oiga, este listado de sitios yo no voy a No. permitir el acceso. Ok. Ujú. Y de entrada, cuando tú dices un paquete de red, ¿como qué? Un caso de algo que venga de afuera desde internet hacia mi red, por Sí. ejemplo, puede tratarse de un intento de conexión hacia un escritorio remoto, Ah, hacia una ok. pantalla remota de un servidor que está dentro de mi organización, que está dentro de mi red interna. ¿Sí? Sí. Entonces el firewall que hace, cualquier, que es de hecho es muy típico en los ataques de ransomware, cualquier ciberatacante desde afuera va a querer mirar si yo tengo expuesto algún servicio de red, algún servicio de escritorio remoto, ¿cierto? Para tratar de conectarse ahí. Entonces el firewall dice, no, por ese puerto que típicamente es el 3389, no estoy permitiendo conexiones desde internet. Pero el firewall es interesante la pregunta porque el firewall sí puede decidir, decir, desde internet no permito esa conexión, pero desde otras redes de confianza sí la puedo permitir. Entonces el firewall Ujú. toma la decisión de a quién se lo permite y a quién se lo niega. Entonces ahí vamos al concepto IP, que es una IP. Una dirección IP es pues básicamente el identificador que tiene cualquier activo, cualquier servidor o cualquier máquina en Internet. La dirección IP es como la dirección de la casa. Ajá. Es decir, la dirección IP es la que te sirve para identificar hacia dónde debe dirigirse cierto tráfico específico de red. Entonces, este firewall o policía lo que hace es, y lo que uno normalmente hace es como decirle qué direcciones IP son de confianza y le permite O la rangos de conexión, direcciones IP, exacto. ¿sí? O Redes completas. el policía me alerta cuando me dices que hay una dirección IP que está queriendo entrar, que está queriendo entrar, que está queriendo entrar y no la conozco, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando nos levanta la mano. Lo de los escritorios remotos, para ponerlo en términos prácticos, eso se puso muy, no se puso muy de moda. Hubo un uso, un incremento en el uso bastante exponencial a partir del tema de la pandemia, porque es lo que nos permite precisamente, yo tengo mi computador en la oficina, no lo puedo sacar de la oficina por X o Y motivo, entonces le pongo un software o una herramienta que me permite a través de un identificador yo abrir esa misma herramienta en el computador, por ejemplo, de la casa y conectarme a ese computador que tengo en la oficina y ver lo mismo, ¿no? Ver la pantalla, o sea, ver lo que está pasando en el computador. Sí, básicamente un escritorio remoto es como decir voy a acceder a un computador remotamente, Ujú. pero es como si estuviera viendo la pantalla, el Como si escritorio de ese computador, que estuviera pero sentada todo a enfrente. través de red, Ajá, todo a exactamente. través de red. Hay un comentario interesante y hay otro concepto, digamos, porque es que el firewall es un concepto muy central, pero de ahí se desprenden muchas otras cosas. Sí. Entonces, el firewall, por ejemplo, permite o niega el acceso, como lo mencionaste, a direcciones IP o a puertos específicos dentro de las máquinas, como es el caso, puertos son los servicios que me puede prestar una máquina específicamente. Entonces un puerto, por ejemplo, es el 80, que es el de la página web, o el 443, que es el de una página web con SSL segura, o el 3389, que es el del escritorio remoto. Esos son puertos de conexión que tiene una misma máquina. Ok. Pero ese tema, digamos que también se puede extrapolar a que hoy en día nos enfrentamos a que una misma máquina física puede tener muchas máquinas virtualizadas, en donde cada máquina virtualizada va a tener su propia dirección IP, va a tener su propio conjunto de puertos y demás. Pero eso es a nivel de tráfico IP. Hoy en día existen otros conceptos como el del WAF, que es el Web Application Firewall, cuya naturaleza es el mismo del firewall, pero en este caso aplicado específicamente a puertos web, a páginas web, aplicaciones web. ¿Por qué? Porque, a ver, para ponerte en contexto, digamos que yo puedo cerrar eh, todos los puertos de un servidor, ¿cierto? Y los puedo controlar a través de un file. Puedo decirle al firewall, a este servidor nadie me accede
por casi ningún puerto. Ok. Pero por lo menos necesito dejarle un puerto 25, un puerto, o los puertos de correo electrónico, de IMAP, de correo seguro y demás, ¿cierto? Por lo menos tengo que dejarlos abiertos a internet porque si no, no voy a recibir correos. Y Sí. si ese computador, si ese servidor aloja una página web, seguramente tendré que dejar abierto por lo menos el puerto 80 si no lo tengo con SSL, o el puerto 443 si lo tengo asegurado, que es lo recomendable, ¿cierto? Eso quiere decir que esos son puertos que yo nunca voy a poder cerrar con un firewall si quiero mantener el servicio, Sí, si no quiero ¿cierto? afectar el core de mi negocio, Si quiero mantener activo el servicio, pues yo lo puedo cerrar, pero entonces nadie va a ver mi pero no página hago web, nada. nadie me va a enviar correos electrónicos, ¿no? O sea, es como si no existiera. Ajá. Entonces, sobre esos puertos que tengo que dejar abiertos, por ejemplo, si se trata de un servicio web, de una aplicación web, pues entonces lo que pasa con un WAF, con un Web Application Firewall, es que funcionan de la misma manera, pero ya no a nivel de IP, sino a nivel de las peticiones específicas que se van a hacer sobre la aplicación web. Entonces ahí yo ya con un WAF puedo decir, oiga, voy a permitir que alguien ponga su usuario y su contraseña siempre y cuando esté en una lista blanca. Voy a permitir ciertos tipos de parámetros que me envíen a la aplicación web para prevenir ataques de SQL injection, de cross-site scripting y todo ese tipo de cosas. Eso tiene algo que ver, Juan Carlos, cuando tú cambias de celular, tienes tus aplicaciones transaccionales de los bancos y el banco, para poder activarte tu cuenta en el celular nuevo en donde estás, te piden un proceso de validación. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver, pero puede explicar un poco cómo funciona el WAF de forma específica? No tiene nada que ver con el WAF, de hecho, Ujú. porque ahí lo que pasa es que tenemos que pensar en el concepto de cliente y de servidor. Sí. El banco tiene su aplicación, su portal transaccional, o libera su aplicación móvil, ¿cierto? Y del lado del banco todas las peticiones las va a responder para los usuarios autorizados. Del lado del cliente, que es tu computador, que es tu tablet, que es tu móvil, Celular. por ejemplo, Ujú, ¿cierto? ujú. Hay que hacer es un proceso de registro para que el banco, la entidad financiera o en general el dueño de la aplicación sepa que ese es un dispositivo autorizado, es un dispositivo que va a estar relacionado con tu cuenta o con Sí, tus aplicaciones o con tus sí, transacciones, sí, ¿sí? sí. Entonces la validación en ese caso se hace desde diferentes medios, pero el concepto fundamental para poder hacer esa validación es una cosa que se llama el user agent. El user agent es como la firma, como la huella User digital, agent, como la ok. huella digital de cada dispositivo, Ajá, ¿cierto? ajá. Eh, y ese user agent es uno de los parámetros que se valida y es una de las formas como el dueño de la aplicación tiene para saber si se cambió o no se cambió el dispositivo con el que se está accediendo, Ok, ¿sí? ok. La dirección IP va a cambiar, siempre va a cambiar. Entonces la dirección IP Sí, no puede ser un parámetro de validación. La dirección IP va a ser diferente si estás en tu casa, si estás en la red Wi-Fi, si ujú, estás conectada a los datos, si sí. estás en otro país. La dirección IP siempre va a cambiar. Eh, entonces, tomando el user agent y de pronto en algunos casos unos datos ya propios de la máquina, del celular, del dispositivo que se está identificando, entonces ya el dueño de la aplicación, la entidad financiera para este ejemplo, dice, oiga, esto viene una conexión desde un dispositivo nuevo, un dispositivo que yo no reconozco, ¿cierto? Pero dice que ese dispositivo lo está utilizando Fer. Entonces, ¿qué dice? Ok, voy a aceptar ese nuevo dispositivo, pero necesito validar que ese dispositivo realmente es de Fer. Entonces, por eso te ponen a hacer la validación de pronto de la contraseña, del MFA, en algunos casos de la cédula, del documento de identificación. Es decir, cosas que al final van a decir, listo, desde ese mismo dispositivo efectivamente hizo la prueba de vida con la biometría, desde ese mismo dispositivo efectivamente puso el ID, ¿sí? Para que la entidad financiera en este caso sepa que ese dispositivo efectivamente lo tiene la persona que dice tener. Entonces nos quedamos con que el firewall es como una especie de policía que me controla el tráfico de datos, de información, de lo que sea, tanto de entrada como de salida, y el WAF es el que me controla lo específicamente relacionado con web, Lo mismo, pero con aplicaciones y con puertos web, lo exactamente. única y exclusivamente web. Listo.
Ya dijimos que es una IP. Hablemos ahora que es una VPN. VPN es el acrónimo de Virtual Private Network. Ajá, ¿y qué es? ¿Qué quiere decir VPN? Quiere decir que es un túnel, es una especie de túnel, un canalito, un tubo, por el cual yo mando información conectándome desde un extremo a otro extremo, por el cual yo puedo enviar información completamente cifrada a través de un canal público como Internet, pero sé que por ese tubito Se va solo va mi cifrada la información información. y va cifrada y va de un punto al otro. Ok. Entonces la VPN funciona desde el origen, se cifra la información con unas llaves que se intercambian y el destino es el que tiene las llaves para desencriptar esa información que está viajando por ese tubito. Por eso es importante la VPN. ¿Qué pasa? Tú puedes enviar información cifrada por canales públicos, es lo que hace SSL, con todas las recomendaciones que hemos hecho de que usted entre a la página cuando vea, asegúrese de ver el HTTPS y el candadito y que Sí. se ponga en verde. Igual, eso es información cifrada que puede ir, que va por canales públicos, ¿cierto? Información cifrada puede ser, no sé, mi nombre y número de usuario. Mi número de usuario Lo que se y, haya definido que se deba cifrar. y la Cuando hoy contraseña en de día, esa página en específico. claro, hoy en día cuando yo me conecto a aplicaciones que de hecho ya se volvió estándar, cuando yo me conecto a aplicaciones en internet, pues una de las primeras cosas que uno verifica es que haya un certificado digital precisamente para poder hacer el cifrado y descifrado de esa información. Y de hecho ya las páginas cuando no tienen el certificado de seguridad ya te manda el alertamiento de Ya se son está conectando a consideradas un sitio páginas no inseguras, seguro, exactamente. usted está seguro, de hecho te pone a hacer como muchas cosas antes de que puedas entrar a ese sitio no seguro, a interactuar tan siquiera. Claro, pero para ejemplarizar el tema de la VPN, eso que estamos hablando, eso lo hace cualquiera con cualquiera, ¿sí? Es decir, cualquier persona se conecta a cualquier sitio que tiene su certificado y encriptan la información, pero es un cualquiera cualquiera. Cuando estamos hablando de VPN, estamos hablando de un uno a un uno, de un origen definido A a un un destino destino definido. definido, que son los que se encargan de encriptar y desencriptar la información, eh, el uno en el extremo, el uno en su extremo y el otro en el otro extremo. Eso quiere decir que a pesar de que los datos viajen en una red pública como Internet, solo los dos extremos tienen las llaves necesarias para desencriptar esa información. Pero ojo, una VPN y lo que siempre hemos dicho y creo que hemos resaltado mucho en los últimos podcasts. La tecnología no es infalible. Una VPN se puede hackear en la entrada o en la salida. ¿Sí? En el punto de entrada antes de encriptarse o en el punto de salida justo cuando se desencripta. Ahí se puede hacer una intervención. ¿O Claro, no? claro, sí, 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 o sea, técnicamente sí, Es un poco más pero técnicamente complejo. eso ya no es responsabilidad de la VPN, es decir, Ajá. porque si yo logro obtener la información antes de que se desencripte, antes de que se encripte para irse en ese canal, es otro problema. Ajá, Y si la ajá. obtengo después de que se desencriptó, es otro problema del otro extremo. Claro, Entonces, pero no significa en que el no se mientras pueda hacer tanto, técnicamente hablando. claro, pero en el mientras tanto de la VPN, lo que es que ya nos toca entrar en detalles un poco más profundos en términos de, por ejemplo, los diferentes algoritmos de cifrado que se han visto comprometidos a lo largo de los años. Entonces, en un mundo ideal, un algoritmo de cifrado que no sea comprometido es un algoritmo seguro, ¿sí? Si la VPN utiliza algún algoritmo de cifrado débil o inseguro o que ha sido comprometido en los últimos años, pues se puede utilizar esa vulnerabilidad para de todas maneras desencriptar la información que viaja por esa VPN. Pero ya es un nivel Un técnico nivel un poco mucho mayor. más, un poco más alto. Ujú. Eh, ¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, uno escucha esos mitos urbanos, ¿no? Entonces, este cuento de las webcam models, entonces ellas son modelos de unas páginas que hacen un contenido para adultos, pero se supone que acá en Colombia no se puede ver y los usuarios a través de una VPN se conectan con un servidor por fuera del país para poder acceder a ese contenido. Cuéntame Bueno, lo que qué pasa es tan que cierto es y cómo funciona. es cierto, lo que pasa es que estamos hablando de dos conceptos de VPN diferentes. Ajá, que es El que importante estábamos hablando que hace un instante, el del punto a punto cifrado de extremo a extremo, es más un concepto de VPN corporativa, ajá, que puede ser del cliente al sitio de destino o que puede ser del sitio de origen al sitio de destino. Eso es más un esquema corporativo. Utilizando el mismo racional, sí, existen servicios públicos de VPNs que me permiten a mí
conectarme utilizando exactamente la misma Premisa. sí, como el mismo concepto, Sí, conectarme a redes de otros países, lo que sí, hace que al final la dirección IP que yo reflejo, como desde donde me estoy conectando, puede ser una dirección IP de cualquier otro país. ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas aplicaciones de muchísimas índoles que dicen, por ejemplo, oiga, yo voy a restringir la georreferenciación y la gente desde Colombia, por ejemplo, no se puede conectar a mis páginas. Pues de hecho hay algunos contenidos de Netflix están georreferenciados. Hay Sí, contenidos que uno desde Colombia no puede acceder cuando se estrenan en Estados Unidos, toca esperar hasta que llegue a Netflix Colombia. sí, sí. Entonces lo que yo he visto es que sí se conectan a VPNs, no sé, en España o en Estados Unidos o lo que sea para acceder a esa información que Para está aparecer como que estuvieran con una dirección IP de ese georreferenciada. país y poder acceder a ese contenido. Sí, eso es posible. Sin embargo, eso cada vez está más controlado. Tú eso Ajá, ya no lo puedes hacer, por ejemplo, tan fácil en Netflix o en muchas plataformas de streaming. No lo puedes hacer tan fácil con ciertos servicios bancarios, por ejemplo, en Estados Unidos. sí. ¿Por qué? Porque al ser servicios web, perdón, al ser servicios públicos de VPN, esos pool de direcciones que tienen esos servicios, también ya hoy en día los pueden registrar eh, las diferentes proveedores de servicio y decir, oiga, lo que venga desde acá es considerado tráfico de VPN, rechácemelo de una vez. Eso ¿Sí? para que quede súper claro que la ciberseguridad también es eso. Antes se podían hacer un poco más de cosas Ujú. de lo que ahora se hace. O Ahora sea, hay mucho más controles. hay mucho más controles hoy en día, pero no significa nuevamente que la tecnología sea infalible y que tenga ciertas cositas que nos puede hacer caer en un error que nos lleve a un ciberataque fatal. Así es. Bueno, ¿qué es un XDR, Juan? Qué es eso del XDR? ¿Qué es eso del CIEM as a Service? Que uno a veces uno lo escucha por primera vez y uno queda como que en chino, en arameo, uno, Dios mío, ¿en qué me metí? Me pasó caso de la vida real. Entonces, ¿qué es un XDR? ¿Qué es un CIEM as a Service? Hablemos de eso un poco y al final también hablamos de lo que realmente es un antivirus, ¿no? Pues de hecho yo creo que para aterrizar el concepto del EDR, del MDR, del XDR, hay que comenzar por hablar del concepto del antivirus. Dale. El antivirus tradicional es una herramienta que no solo funciona a nivel corporativo, sino que funciona a nivel personal, Sí. en nuestra casa, en nuestros dispositivos móviles, es decir, hay antivirus para todo eso, que como su nombre lo indica, lo que busca es prevenir la infección con virus conocidos, sobre todo. ¿Sí? Ok. Entonces, de manera tradicional el antivirus siempre ha funcionado a base de una cosa que se llaman firmas. Es decir, los virus tienen como una especie de huella digital, ¿cierto? Los mismos archivos que componen esos virus pueden tener unas firmas criptográficas, es decir, pueden ser identificables hasta cierto punto. ¿Sí? Hay virus, llevémoslo un poco a lo que es el tema de la salud. Cuando te hacen un examen para determinar la presencia de X o Y virus, es porque de la muestra que te toman, ese X o Y virus tiene unas características muy puntuales. Entonces, Claro, entonces por cuando ejemplo, te el salen coronavirus era que la coronita de grasa, y unas cosas como unos componentes biológicos, genéticos, claro, que dicen esto es A, esto es B. A nivel sí, de tecnológico pasa exactamente lo mismo. pasa exactamente lo mismo porque de hecho, cuando a ti te hacen un examen, por ejemplo, un viral, Ujú. ya poniéndonos del lado del antivirus, y comenzamos a ver que te aparecen ciertos marcadores por fuera de los parámetros estándar, esas diferencias es lo que llevan al médico a decir, oiga, aquí estamos en presencia a tal o cual virus. Algo similar sucede Y se va al en curso el, de acción, ¿no? claro, algo similar sucede en el entorno informático. Parece que en el entorno informático es mucho más, puede ser mucho más certero con virus muy simples, determinar, por ejemplo,
que un archivo que ya tiene una firma criptográfica y esa firma criptográfica es conocida en todo el mundo, entonces pues ¿qué hace el antivirus? Simplemente ver este archivo que me está llegando, le saco una firma criptográfica y si coincide con la que ya todo el mundo conoce, es el mismo archivo. Entonces estamos frente a un virus. Entonces, en términos de máquina, digamos que hay muchas cosas que se pueden hacer de una mejor manera. Entonces, el antivirus es como tener un diagnosticador todo el tiempo funcionando en nuestros dispositivos a nivel corporativo y a nivel personal, revisando las firmas que traigan. Pero que no solo es un diagnosticador, de hecho diagnostica y toma acción. Diagnostica y toma acción, perdón, me faltó esa parte. Diagnostica y toma acción con respecto a ese virus que es clarísimo. Esto es coronavirus, esto es, no sé, H1N1, esto es la. Ujú. Ese es el antivirus, listo. ¿Y qué pasa con esos virus? Como también en la salud, esos virus raros que casi nadie conoce. Pues de hecho el coronavirus es un gran ejemplo frente a eso porque el coronavirus nadie lo conocía, Ajá, ¿cierto? sí, Es decir, se conocía la familia, se sabía, se sabe, hay que ser, no soy médico, por supuesto, ni virólogo ni nada de eso, pero se suponía que se conoce la familia, o sea, el coronavirus realmente es una familia de virus, pero sí. ese virus específicamente no era conocido. No era conocido y no se sabía cómo actuar. Entonces al principio la desinformación hizo que uno se encharcara en un baño de alcohol y después le dijeron no, es que eso ya no funciona, Sí, y un poco de cosas. mucho ensayo y error, y eso Ajá. pasa también de este lado, pero ¿qué sucede? Afortunadamente en el entorno informático la capacidad de cómputo juega muy a nuestro favor. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo tengo que hacer el símil. El antivirus, o más bien el virus tradicional, es un virus fácilmente reconocible, Sí, ¿sí? Y un antivirus tradicional como el de la casa hace su trabajo frente a sí, virus tradicionales. sí. Cuando nos comenzamos a enfrentar a escenarios de ataque más complejos, ahí es donde ya tenemos que comenzar a cambiar un poco el concepto del antivirus tradicional y comenzar a hablar de un XDR, por ejemplo. ¿Qué es una Un XDR? XDR entonces ya se trata, XDR es el acrónimo de Extended Detection and Response, que es un antivirus con esteroides básicamente. Entonces es un antivirus que Un antivirus mamalón. que ya no se basa solamente en las firmas, sino que analiza comportamientos. Ok, Sí, entonces puede que los archivos que está procesando, que está diagnosticando, no coincidan con su base de firmas, que también tienen base de firmas, pero que el comportamiento que él está viendo se asemeje a comportamientos conocidos de atacantes. ¿Sí? entonces es, por ejemplo, que alguien llegue con alguien llega con todos los síntomas del COVID. Le hacen el examen y no sale como identificado como COVID, pero entonces empiezan a mirar cómo se comporta su cuerpo, No, o yo diría sea, que al contrario. Alguien llega con síntomas de una enfermedad que no sabemos ni idea qué es. ajá, Y a partir de ver, de comenzar a analizar esos síntomas, es que llegamos a la conclusión de que es un COVID, por ejemplo, ¿cierto? sí, Y eso es lo que hace el XDR, porque o sea, eso no estaba en su base ya. de datos previa. Entonces, Sino que a alguien partir que de la llega, sintomatología ya. es que dice, oiga, esto me cuadra con X o Y cosa, puede ser tal cosa, vamos a comenzar a detener tales y cuales Y comportamientos. esos por ejemplo, se hace símil como cuando hablábamos de las variantes, ¿no? Que Ujú. empezaban a salir variantes y que no, es que esta variante causa conjuntivitis. La primera no afectaba a los ojos, cero. Esta variante es una nueva variante, causa conjuntivitis. Esta variante, no sé, se infecta si le da un pico. ¿Sí me entiendes? Como, entonces, a raíz de los comportamientos de las variantes, llega el XDR, el antivirus mamalón, y dice, no tiene una firma que coincida con, pero tiene unos comportamientos que sin lugar a dudas coinciden Son con. sospechosos. Sí, son Ni sospechosos. siquiera tiene que haber una coincidencia perfecta, son sospechosos Y o él nada tienen más cierta por la relación con. sospecha toma la decisión de encuarentenar. Como no sabemos si es efectivamente el virus o no es el virus, pues él toma la decisión preventiva de encuarentenar. Mientras que dicen, a ver, O incluso de detener.
e incluso de parar la acción y alertar esa acción. Claro, entonces, por ejemplo, el médico detiene, eh, lo traslada a otro centro médico donde se pueda poner a la persona en un aislamiento total, si ellos no tienen la capacidad. O sea, a eso es lo que me refiero, a que no solamente diagnostica, toma acción, sino que todo lo demás. Toma decisiones. Pero hay una cosa importante con los XDRs y por qué son extended. Porque no solo se trata de identificar comportamientos potencialmente maliciosos, sino que se trata de identificarlos a nivel de sistema operativo, es decir, a nivel de las entrañas de la máquina, a nivel de las redes, es decir, las peticiones de red que puedan llegar a afectarme a esta máquina donde está instalado el XDR, o incluso los comportamientos de los mismos usuarios. ¿Sí? Entonces comienza a juntar una cantidad de análisis mucho más complejos de los que haría un antivirus tradicional, un antivirus de casa, porque tiene que enfrentarse precisamente a ese tipo de amenazas que son mucho más complejas a nivel incluso corporativo. ¿Un ransomware es un virus? Sí, en su acepción más básica, sí, por supuesto. Un ransomware es un virus en términos de que genera un comportamiento anómalo en el sistema, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que el comportamiento es más letal, diría yo, que muchos otros virus. En el pasado veíamos virus que lo que hacían era que eran unos juegos, básicamente. ¿Qué pasa? En este caso, el ransomware, pues al final lo que termina haciendo es generando un impacto mucho mayor, mucho más letal y pues por supuesto generando unos requerimientos de rescate pues que son más complejos. Bueno, ¿qué es el ransomware? Porque nos fuimos a la pregunta si el ransomware era un virus y pues el ransomware, ¿qué es lo que es el ransomware? Tú me corriges si no estoy correcta en la definición, pero también para que las personas que nos ven lo entiendan muy bien, es cuando usted entra de pronto a un sitio que a usted le parece que es igualito al de su banco, o abre un archivo, o sea, ¡ay, qué lindas las fotos que nos tomamos en la fiesta! Es un zip, y usted abre ese archivo y no aparecen fotos, no aparecen nada, pero a los 3 segundos la pantalla se le pone completamente negra y le dicen: tengo tu información, si quieres tu información de vuelta, si quieres recuperar tu información, paga XYZ cantidad de bitcoins, dólares, lo que sea, a tal cuenta y te lo devuelvo. ¿Eso es o no es un ransomware? Sí, de hecho lo que mencionaste fue más uno de los vectores de ataque del ransomware, que es el phishing, que es la suplantación. Pero en esencia el ransomware se trata de un virus que lo que hace es encriptar, cifrar o inutilizar toda la información del computador en donde logra ejecutarse. ¿El computador siempre queda inservible? Pues de hecho no queda inservible, lo que queda inservible es la data, porque igual tú puedes iniciar el computador, es decir, el sistema operativo sigue operando. Lo que pasa es que te va a salir un mensaje que dice todos tus archivos han sido encriptados, que él deja los archivos mínimos que necesita para enviar su mensaje. ¿Sí? Pero lo que queda inutilizada es la data realmente. Ok, es importante entonces, que la gente para poder recuperar esa... Lo que pasa es que existen variantes, ¿no? Existen ransomware que sí dañan completamente los computadores, los medios de almacenamiento, sobre todo, entonces, pero bueno. Entonces, aquí es donde viene lo interesante del ransomware, porque el ransomware tradicionalmente la primera petición era, bueno, tengo encriptada tu data, hay una clave para desencriptarla, ¿cierto? Si quieres esa clave, págame. Esa era la primera forma de extorsión. Para motivar ese pago, el ciberdelincuente lo que decía es: tienes 12 horas o 6 horas para pagarme, ¿cierto? Y si en esas 6 horas no me pagas, se te va a duplicar el rescate. Entonces te cobro un bitcoin, tienes 6 horas para pagar un bitcoin, te doy tu clave, bitcoin, cualquier suma. Tienes 6 horas para pagar y te doy tu clave para desencriptar los datos. ¿No pagaste en 6 horas? Ok, te va a dar 6 horas más, pero en esas segundas 6 horas te cuesta el doble. Ok, no quisiste en las segundas 6 horas, pues simplemente
olvídate de tu información. ¿Sí? Ok. Esa era la primera forma de extorsión. Claro, ¿cómo se combate eso? Con backups, básicamente. Pero que el backup, por favor, no esté en el mismo servidor donde está toda la información, Claro, porque no, eso no ha sirve para sido, nada, por supuesto, no nos sirve para nada un backup que termine encriptado también con el resto de la eso ha información. sido un factor muy común entre nuestros clientes que nos consultan por los análisis forenses. Ujú. Cuando preguntamos por los backups de la información, ay, es que también estaba en el mismo servidor, o sea, les falta poner, por favor, no hackear esto porque es el backup de la información, muchas gracias, Sí. punto final. O sea, cositas que les vamos, esos tips que les hemos dicho de los backups de información, pero que no sea, es como cuando la mamá le decía a uno, haga paqueticos de plata. No se guarde toda la plata en el mismo bolsillo, si usted se le llega a perder la plata, si lo llegan a atracar, guarde un paquetico en otra parte, un backup de plata por si acaso. O cuando a uno le dicen, eh, no guarde toda la plata debajo del colchón, vaya, póngalo en un CDT, póngalo en una cuenta diferente, póngalo, o sea, aprovisiones, Sí. haga paqueticos. Como la técnica del backup comenzó a resultar útil, ¿cierto? Por supuesto, un backup actualizado, o sea, y había organizaciones que con sus backups muy bien organizados decían, listo, no tenemos la información de las últimas 6 horas, podemos convivir con eso. Recuperamos, no pagamos y seguimos adelante. Pues entonces los ciberdelincuentes comenzaron a aplicar un segundo nivel de extorsión, ¿sí? Sí. Que ya no es solo el tienes tantas horas para hacer el pago, si no lo haces se te duplica. Ahora es, si no pagas, no solo pierdes tu data, sino que la salimos a vender. La exponemos. Porque al principio se trataba simplemente de encriptar la data. Ahora los ciberdelincuentes no solo la encriptan, sino que la extraen. ¿Para qué? Para decir, entonces vamos a jugarle al riesgo reputacional de que, ok, puedes recuperarlo, pero vas a salir en muchos lugares de Deep y Dark Web con la data expuesta, alguien la va a comprar, tus clientes van a dejar de confiar en ti Total. porque logramos exponer la data. Entonces eso se volvió un siguiente nivel de, de- un siguiente nivel de extorsión para todo el tema del ransomware. ¿Qué pasa? El ransomware también hay que verlo desde varias perspectivas. Primero, el ransomware como un virus de los tradicionales, las primeras versiones de ransomware también eran identificables. Ajá. Entonces también las podía detener el antivirus, ¿cierto? Luego comenzaron a surgir grupos eh, heroicos, diría yo, que tomaban las muestras del ransomware, les hacían ingeniería reversa y lograban desencriptar o lograban obtener las llaves. Entonces salían no a vender, sino que publicaban en sitios, usted le pegó el ransomware tal o cual, Se abre con esta llave. aquí está la llave, úsela y no pague. Entonces eso también implicó que desde la industria cibercriminal se comenzaran a generar métodos para hacer que el ransomware fuera muy aleatorio, que es lo que hoy en día conocemos como el ransomware as a service. Ajá. El ransomware as a service, ¿qué es? Es una plataforma, haz de cuenta como la que estamos acostumbrados a entrar a Office 365 o a Amazon, una plataforma, una consola, ¿cierto? Sí. En donde tú como ciberdelincuente pagas una suscripción y en esa suscripción te dicen, ok, tienes derecho a ciertos tipos de ransomware, tienes derecho a ciertos tipos de personalizaciones, que cuando personalizamos el ransomware ya acabamos con todo el tema de las firmas, acabamos con todo el tema de las llaves, le pones tu propia llave y dependiendo de tu nivel de suscripción hasta te doy una lista de 5.000, 10.000 correos que sé que son activos que han sido obtenidos vía phishing para que hagas tu primera campaña. Ojo con esto, es súper importante. Los ciberdelincuentes no es que se sienten a echar código para atacarnos todo el tiempo, o sea, obviamente hay algunos que sí, eh, sino a nivel de ciberseguridad, de lo que hemos desarrollado para defendernos, a nivel de la criminalidad, también ha habido
un desarrollo gigante. Entonces uno encuentra de servicios al cibercrimen. Ajá, uno encuentra en la Deep y la Dark Web, tengo este ransomware que puede saltarse en un 70, un 80, un 90% cualquier antivirus o estas marcas de antivirus. Esta es la pantalla que sale cuando se ejecuta. Si usted quiere cambiar la pantalla lo puede hacer. Como dice Juan, lo puede personalizar y eso le vale, no sé, voy a decir una cifra X, $300 o la suscripción de la que paga de $300 mensuales, por decirlo así, y usted lo manda a 5.000 usuarios. Si de los 5.000 usuarios cae uno que le pague $3.000, pues ya ganó. Ya recuperó su inversión. Entonces, acá es súper importante que la gente sepa y entienda que cuando nos buscan hacer los ejercicios de phishing, por ejemplo, que nosotros nos esmeramos para hacer unos ejercicios de phishing muy bien ejecutados, diseñados, ejecutados. Para mí es exitoso cuando de 200 o 10 o lo que sea, uno solo me da usuario, claves de usuario y contraseña, así no sea un super administrador o lo que sea, ya para mí eso es exitoso. ¿Sí? Aunque uno solo caiga, ya eso puede iniciar una brecha. Y el ransomware es eso, de 5.000 que mandan, con que uno solo caiga, ya para ellos es exitoso. Porque de ahí se puede que lleguen a muy adentro, puede que no, pero ya bajaron bandera, por decirlo así, como uno lo dice coloquialmente hablando. En la cadena de ciberdelincuentes lo que pasa es que el dueño de la plataforma al cual tú le pagas la suscripción y te permite hacer todo eso, generar tu ransomware, personalizarlo y enviar, o sea, eso es prácticamente un ransomware a un par de clics, ¿cierto? Sí, literal. El dueño de la plataforma te cobra una comisión por utilizar esa plataforma, o sea, no solo pagas la suscripción, sino una comisión, sino que de la campaña, porque es que en la misma plataforma es que te comienza a aparecer quiénes están cayendo. Entonces el dueño de la plataforma también tiene el control de cuántas personas han caído, cuántas personas han pagado, y de eso pues por supuesto te quitan una parte. Entonces es una industria cibercriminal bastante compleja, bastante interesante, que tiene muchísimos actores de por medio, porque a ver, porque las bases de datos de correo electrónico no se consiguen solas. Alguien las consiguió y alguien las vendió a esa plataforma y las puso disponibles para que se comercializara. Porque cuando se trata de credenciales, por ejemplo, hay otros actores que son los access brokers, los initial access brokers, que son básicamente esos grupos de personas que lo que buscan es encontrar las vulnerabilidades para poder obtener credenciales, obtener correos electrónicos, obtener esa información inicial que luego va a ir a parar a esas plataformas. Entonces hay muchos actores alrededor de eso que hacen que sea una industria bastante compleja, redituable lamentablemente, pero bastante pues, compleja. Así es. Si ustedes quieren de pronto conocer, aprender, tenemos un taller súper interesante. Es un webinar virtual en el que nosotros nos ponemos en contacto y entrevistamos en vivo y en directo a un cibercriminal que nos da un pequeño paseo por lo que se puede ver en la Deep y la Dark Web a nivel de ransomware, de virus, de información que están vendiendo, de información expuesta, porque eso es un mundo completamente aparte. Bueno, pues. Pero fíjate que hay otro tema que podemos atar al tema del ransomware, que de hecho ha resultado de interés recientemente, porque es la clásica pregunta de, bueno, frente a un ransomware, ¿pago o no pago? ¿Tú qué opinas? No, nosotros siempre recomendamos que no. Claro, nosotros siempre recomendamos que no. Sí, porque es como cuando te secuestran, o sea, es el mismo rasero de cuando secuestran a alguien y empiezan a pedir pues el pago por liberarlo. Pues tú no tienes la certeza si te van y a este nivel, acá en el ransomware, tú no tienes la certeza. Primero, de hecho, las estadísticas del 66% de los clientes que pagan por rescate de ransomware
logran obtener el 66% de la información que les quitaron. Sí, lo que pasa es que al final, digamos que lo que nosotros decimos siempre es pagar no es garantía de que te den la llave y mucho menos es garantía de que no dejen de vender la información que ya exfiltraron. Total. ¿Sí? Total. O sea, pagar no es garantía de nada al final de cuentas. Ni que te devuelvan, ni que te devuelvan todo, y mucho menos que la información no está expuesta y ya no está disponible para la venta. Pero hay quienes aún así deciden pagar. Ajá, sí, es un riesgo que asumen. De hecho, pues nosotros somos punto de respuesta de incidentes de una aseguradora bastante conocida de sus pólizas cyber. Ajá. Que pues fue una discusión bastante interesante que tuvimos porque ellos dentro de sus coberturas de pólizas cyber tienen contemplado el pago de rescate, ¿cierto? Es decir, parte de la cobertura, parte de lo que puedes reclamar como asegurado en esa póliza cyber es el rescate. Yo decidí pagar el rescate, señores, aseguradora, devuélvame vía recobro lo que yo pagué por rescate, o lo hacen de una manera coordinada. Entonces lo interesante de esta discusión es que nos encontramos con una situación en donde, a pesar de que el pago del rescate esté aceptado y esté contemplado, el asegurado no quiere reputacionalmente que se sepa que pagó un rescate del asegurado. Claro. La aseguradora, por otro lado, tampoco quiere que se sepa que ellos están pagando rescates. Sí. ¿Sí? A pesar de que lo hagan, y es una cuestión netamente reputacional, o sea, sí, no es ilegal ni nada de eso, es una no. cuestión netamente reputacional. Total. Entonces han comenzado a emerger una serie de actores que son los que se encargan de hacer los brokers entre la víctima y entre el ciberdelincuente. Se encargan de hacer la negociación del rescate. Como intermediarios. Como los intermediarios. Totalmente apartes, totalmente independientes, o sea, no tienen nada que ver ni con uno ni con el otro. Pero comenzaron a surgir este tipo de personajes y este tipo de agencias, porque digamos que de alguna manera se han vuelto empresas constituidas y todo, no solo en Latinoamérica, en varios lugares del mundo. Lo que hace más interesante aún la discusión es que desde el lado, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando tú comienzas a hilar muy delgado en hasta dónde estás apoyando dónde estás trabajando el tema de financiación del terrorismo, el pago de un rescate de ransomware en ciertas circunstancias y en ciertas condiciones puede llegar a ser tomado como una financiación al terrorismo. ¿Sí? My God, claro. Fíjate cómo se va creciendo el problema desde el punto de vista de, ya no es solo si pago o no pago, y ya no es solo si me devuelven o no me devuelven. Pero a nivel de SARLAF, ¿cómo me afecta? A nivel exacto, a nivel de financiación del terrorismo, de lavado de activos y demás. ¿Sí? Porque muchas de estas empresas que están haciendo esa intermediación van a comenzar a ser objeto de investigaciones precisamente por ese tema. ¿Sí? Entonces, ahora ya no se trata solo del tema reputacional del asegurado que quiso pagar, que buscó un intermediario, sino de cuál es la responsabilidad de asegurado, asegurador o intermediario o intermediario frente a una cadena de lavado de activos o de financiación del terrorismo. Total. Entonces es una discusión supremamente interesante. Total. Oye, chévere. Yo creo que ya en este espacio hemos abordado muchos temas, no tampoco llenemos de demasiada información. Para una próxima oportunidad pensemos también en profundizar un poco más en el CIEM, en el Red Team, Blue Team, en el Ethical Hacker, en el Ethical Hacking, como esos conceptos que nos hacen falta para que las personas sepan y entiendan todo lo que está involucrado a nivel de ciberseguridad y seguridad de la información. No solamente procesos, tecnología y personas, sino pues esos conceptos medio raros que a veces no entendemos. Entonces, pues gracias por contarnos a ese nivel práctico. Sobre sigan todo, conectadísimos con nosotros. Sobre todo, yo creo que vale la pena aterrizar muy bien el concepto de Red Team, que nos lo están pidiendo mucho, pero hay que entenderlo un poquito mejor. Sí. Muchas gracias. Vamos a hablar de eso, pero vayan al taller y terminen de entenderlo. ¿Listo? Tal cual. Chao.